Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de historias que te van a dejar sin aliento. Si te gustan las historias de mujeres fuertes, de segundas oportunidades y de cómo la vida te da vueltas cuando menos te lo esperas, quédate hasta el final porque esta historia te va a emocionar. Y si es tu primera vez aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Sofía nunca imaginó que un martes cualquiera, mientras peinaba a la señora Remedios, su vida entera se derrumbaría como un castillo de naipes. Llevaba 10 años cortando, tiñendo y peinando a las mujeres de Málaga en su salón del barrio de Pedregalejo. Un local pequeño pero acogedor, con olor a laca y café recién hecho, donde las clientas no solo venían a arreglarse el pelo, sino también a desahogarse. Sofía conocía los secretos de medio barrio: los divorcios antes de que se anunciaran, los embarazos antes de que se notaran, las crisis económicas antes de que cerraran los negocios. Pero nunca pensó que ella sería la protagonista de uno de esos chismes que se susurraban bajo los secadores. Aquella mañana, Sofía había dejado a sus 3 hijos en el colegio. Lucas tenía 9 años y era el mayor, siempre responsable, siempre tratando de ser el hombrecito de la casa cuando Héctor no estaba. Martina tenía 7, era puro fuego, hablaba sin parar y tenía la costumbre de meterse en todos los líos posibles. Y luego estaba el pequeño Diego, de apenas 5 años, tímido y cariñoso, pegado a las faldas de su madre como un koala. Héctor, su marido, desde hacía 11 años, se había marchado el domingo por la noche. Otra vez, otro viaje de negocios a Barcelona, o eso decía él. Trabajaba en una empresa de importación y exportación, un trabajo que Sofía nunca terminó de entender del todo, pero que al menos les permitía vivir con cierta holgura. Sofía abrió el salón a las 9 en punto. El olor a productos químicos mezclado con el aroma del café que preparaba siempre antes de que llegara la primera clienta era su rutina sagrada. Encendió las luces, puso música flamenca de fondo, le gustaba que el salón tuviera ambiente, y revisó la agenda del día. Tenía 6 citas programadas. La primera era Carmen, una chica joven que venía cada mes a retocarse las mechas. Después vendría Ana para un corte, luego la señora Remedios para su permanente mensual y así hasta las 7 de la tarde. Carmen llegó puntual, como siempre. Mientras Sofía le aplicaba el tinte, hablaron de todo un poco: de la subida de precios, de lo difícil que estaba encontrar trabajo, de la última polémica en el programa de televisión que ambas seguían. Carmen se marchó contenta, con su melena rubia reluciente bajo el sol de marzo que entraba por el ventanal del salón. Ana llegó con prisas, como siempre, pidió un corte rápido y se fue corriendo a recoger a sus nietos del colegio. Y entonces llegó la señora Remedios. Remedios tenía 68 años y llevaba peinándose con Sofía desde que abrió el salón. Era una mujer de esas que lo saben todo. Tenía ojos de águila y oídos de murciélago. Nada se le escapaba en el barrio. Sofía siempre bromeaba diciendo que Remedios debería trabajar para el CENI porque se enteraba de cosas que ni la policía sabía. Aquel día Remedios entró con cara seria. No traía su sonrisa habitual ni sus chistes de siempre. Se sentó en el sillón y miró a Sofía a través del espejo con una expresión que la peluquera no supo descifrar. Sofía, hija, dijo Remedios después de unos minutos de silencio incómodo, tengo que decirte algo y no sé cómo hacerlo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía ese tono. Lo había escuchado 1000 veces cuando una clienta venía a contarle un chisme gordo, de esos que cambian vidas. Pero esta vez era diferente. Esta vez Remedios la miraba con lástima, y eso fue lo que más la asustó. ¿Qué pasa, Remedios?, preguntó Sofía mientras comenzaba a aplicarle los rulos para la permanente, intentando mantener las manos firmes aunque el corazón ya le latía más rápido de lo normal. Remedios respiró hondo. Se retorció las manos sobre el regazo. Miró hacia la puerta como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. Y entonces lo soltó, así, sin anestesia, como quien arranca una tirita de golpe. He visto a Héctor con otra mujer. El mundo de Sofía se detuvo. Los rulos se le cayeron de las manos y rodaron por el suelo del salón. La música flamenca de fondo sonaba ahora como una burla. Sofía se quedó paralizada, mirando el reflejo de Remedios en el espejo, buscando en sus ojos alguna señal de que estuviera bromeando. Pero no. Remedios no bromeaba. Su expresión era de absoluta seriedad, mezclada con compasión y rabia contenida. ¿Qué has dicho?, preguntó Sofía, aunque había escuchado perfectamente cada palabra.
Necesitaba oírlo otra vez. Necesitaba estar segura de que no era una alucinación, un malentendido, un error. Los vi el sábado pasado en el centro comercial Larios, continuó Remedios, y cada palabra era como una puñalada en el pecho de Sofía. Estaban en la cafetería del segundo piso. Él le agarraba la mano. Se reían. Parecían una pareja, Sofía. Y ella no es de aquí. Tiene pinta de ser de fuera, rubia, elegante, con ropa cara. Sofía tuvo que apoyarse en el lavacabezas porque las piernas le temblaban. Héctor le había dicho que el sábado pasado tenía que trabajar todo el día, que había reuniones importantes con unos clientes de Madrid. Le había llamado a las 8 de la noche, cansado, diciéndole que estaba agotado y que se iba directo al hotel. Y ahora resultaba que estaba en Málaga, en el centro comercial más céntrico de la ciudad, con otra mujer. ¿Cómo podía ser tan estúpida? ¿Cómo no se había dado cuenta? Tiene que ser un error, susurró Sofía, más para sí misma que para Remedios. Héctor no haría eso. Estamos bien, somos una familia, tenemos 3 hijos. Remedios se levantó del sillón, se acercó a Sofía y le tomó las manos. Tenía los ojos llorosos. ¡Ay, mi niña! Ojalá fuera un error, ojalá me hubiera equivocado, pero te juro por mis difuntos que era él. Y te digo más. Mi sobrina Rocío trabaja en una tienda de ropa de bebé en ese mismo centro comercial y me llamó anoche para contarme que vio entrar a esa misma mujer sola comprando ropita de recién nacido. Rocío dice que la barriga se le notaba a Sofía. Esa mujer está embarazada. El salón empezó a dar vueltas. Sofía tuvo que sentarse en el suelo con la espalda apoyada contra el lavacabezas, luchando por respirar. Embarazada. La palabra resonaba en su cabeza como una bomba. Héctor la estaba engañando. Y no solo eso, había dejado embarazada a otra mujer. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Meses, años. ¿Cuántas mentiras había tragado Sofía sin saberlo? ¿Cuántos viajes de negocios falsos? ¿Cuántas noches en hoteles que en realidad eran noches con ella? Remedios se sentó en el suelo junto a Sofía y la abrazó. Las dos mujeres se quedaron allí, en silencio, mientras la música flamenca seguía sonando y el sol de mediodía iluminaba el salón con una luz cruel que parecía burlarse del dolor de Sofía. Pasaron minutos, tal vez 10, tal vez 20. Sofía lloró en silencio, con lágrimas que le quemaban las mejillas, con un nudo en la garganta que no la dejaba hablar. Y entonces, poco a poco, algo dentro de ella empezó a cambiar. El dolor se transformó en rabia, la tristeza en indignación, la debilidad en una fuerza que no sabía que tenía. Se levantó del suelo, se miró en el espejo. Tenía los ojos rojos, el rímel corrido, la cara descompuesta. Pero también vio algo más en su reflejo. Vio una mujer que no iba a dejarse hundir. Vio una madre de 3 hijos que tenía que ser fuerte. Vio una luchadora. Gracias, Remedios, dijo Sofía con voz firme, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Gracias por decírmelo. Sé que no ha sido fácil para ti. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Remedios, todavía preocupada. Voy a averiguar la verdad, respondió Sofía, y después voy a hacer lo que tenga que hacer. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Sofía se sentó en el salón de su casa con el móvil de Héctor en las manos. Él lo había olvidado esa mañana antes de marcharse a su supuesto viaje a Barcelona. Qué conveniente. Sofía nunca había sido de esas mujeres que revisan los teléfonos de sus maridos. Confiaba en él, o más bien había confiado. Ahora esa confianza estaba hecha pedazos. Intentó desbloquearlo. La contraseña era la fecha de su aniversario de bodas. Funcionó. Y lo que encontró dentro le confirmó que Remedios no se había equivocado. Mensajes. Cientos de mensajes con una tal Natalia. Fotos, videos, conversaciones que le revolvieron el estómago. Te echo de menos, mi amor. Anoche fue increíble. No puedo esperar a que estemos juntos de verdad. Y luego el mensaje que lo confirmaba todo, enviado hacía 2 semanas. El bebé ya se mueve. Cada día está más grande. Ojalá pudieras estar aquí conmigo todo el tiempo. Sofía soltó el teléfono como si quemara. Se llevó las manos a la boca para no gritar y despertar a los niños. Héctor llevaba meses, quizás más de un año, con esa tal Natalia. La había embarazado. Iban a tener un hijo. Y mientras tanto, Sofía había estado criando sola a sus 3 hijos, atendiendo el salón, cocinando, limpiando, esperándolo como una idiota cada vez que él volvía de sus falsos viajes de negocios. Pero lo que más le dolió, lo que realmente le partió el corazón, fue leer un mensaje de hacía 3 meses donde Héctor le decía a Natalia: no te preocupes, amor, pronto me separaré de ella. Solo estoy esperando el momento adecuado. Tú y nuestro bebé sois mi futuro. Ella es solo el pasado.
Sofía apagó el teléfono. Se quedó sentada en la oscuridad del salón, con el silencio roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Y fue en ese momento, en medio de ese dolor insoportable, cuando tomó la decisión más importante de su vida. No iba a ser el pasado de nadie. No iba a quedarse esperando a que Héctor decidiera cuándo y cómo destruirle la vida. No iba a permitir que sus hijos crecieran viendo a su madre humillada. Se iba a levantar. Iba a salir de esto, e iba a hacerlo de la manera más digna y poderosa posible. Al día siguiente, Sofía actuó como si nada hubiera pasado. Llevó a los niños al colegio, abrió el salón, atendió a sus clientas con una sonrisa que le costaba cada músculo de la cara. Pero por dentro estaba planeando cada movimiento como una jugadora de ajedrez. Llamó a Marta, su prima abogada, y le contó todo. Marta le dijo que tenía un caso sólido para el divorcio y que la custodia de los niños sería suya sin ninguna duda. También le aconsejó reunir todas las pruebas posibles, capturas de pantalla de los mensajes, extractos bancarios donde aparecieran gastos sospechosos, cualquier cosa que pudiera usar en su favor. Sofía pasó toda la semana recopilando información. Descubrió que Héctor había alquilado un apartamento en el centro de Málaga hacía 6 meses. Descubrió que había gastado miles de euros en ropa, joyas y cenas románticas que jamás habían sido para ella. Descubrió que Natalia era una azafata de vuelo de 32 años, divorciada, sin hijos, que vivía mitad del tiempo en Barcelona y mitad en Málaga. Descubrió que el bebé que esperaba nacería en agosto. Y descubrió, lo más humillante de todo, que varias personas del barrio ya lo sabían, pero nadie había tenido el valor de decírselo hasta que Remedios lo hizo. El viernes por la noche Héctor volvió a casa. Llegó sonriente, relajado, con una bolsa de chuches para los niños y un ramo de flores para Sofía. Flores. Como si con eso pudiera compensar las mentiras, las traiciones, la vida doble que había estado llevando. Los niños corrieron a abrazarlo. Lucas le contó que había sacado un sobresaliente en matemáticas. Martina le enseñó un dibujo que había hecho en el cole. Diego simplemente se aferró a su pierna y no lo soltó durante 10 minutos. Y Sofía los observaba desde la cocina, con el corazón roto, pensando en cómo decirles a esos 3 angelitos que su padre era un mentiroso y que su familia, tal como la conocían, estaba a punto de desaparecer. Esa noche, después de acostar a los niños, Sofía se sentó frente a Héctor en el sofá del salón. Él estaba viendo un partido de fútbol, ajeno a todo, con una cerveza en la mano. Sofía respiró hondo. Era ahora o nunca. Héctor, tenemos que hablar, dijo con voz calmada, aunque por dentro era un volcán a punto de entrar en erupción. Él bajó el volumen del televisor y la miró con cara de fastidio, como si ella fuera una molestia interrumpiendo su momento de relax. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Más quejas sobre que no estoy en casa? Ya sabes que trabajo mucho para que no os falte de nada. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sofía sacó el móvil de Héctor de debajo del cojín del sofá donde lo había escondido y lo lanzó sobre la mesa de centro con un golpe seco. ¿Quién es Natalia? Preguntó mirándolo fijamente a los ojos, buscando cualquier atisbo de culpa, de arrepentimiento, de vergüenza. La cara de Héctor cambió en un segundo. El color desapareció de sus mejillas. Los ojos se le abrieron como platos. La cerveza casi se le cae de la mano. Se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, sin saber qué decir. Y en ese silencio, en esos 3 o 4 segundos de mutismo absoluto, Sofía tuvo todas las confirmaciones que necesitaba. Yo, Sofía, no es lo que piensas, balbuceó Héctor, y su voz sonaba patética, débil, completamente distinta a la del hombre seguro de sí mismo que había entrado por la puerta hacía unas horas. Ah, ¿no? Respondió Sofía con una calma aterradora. Entonces dime, Héctor, ¿qué es exactamente? Porque, según los mensajes que llevo leyendo toda la semana, Natalia está embarazada de 5 meses, de tu hijo, y lleváis juntos más de un año. Y le has dicho que vas a dejarme, que yo soy tu pasado. ¿En qué parte me he equivocado? Héctor intentó levantarse del sofá, pero Sofía alzó la mano. Ni se te ocurra acercarte a mí, le advirtió. Siéntate y escucha bien lo que voy a decirte. Héctor se dejó caer en el sofá como un muñeco de trapo. Toda su arrogancia, toda esa seguridad que siempre había tenido, se evaporó en cuestión de segundos. Ahora parecía pequeño, patético, un hombre pillado en medio de sus propias mentiras sin ninguna salida posible. Sofía lo miraba desde el otro extremo del salón, de pie,
con los brazos cruzados, sintiendo cómo cada segundo de silencio le devolvía un poco de su poder. No iba a llorar delante de él. No le iba a dar ese placer. Sofía, yo, lo siento, empezó Héctor con voz temblorosa, pasándose las manos por el pelo en un gesto de desesperación. Fue un error. No debería haber pasado. Yo te quiero, te lo juro. Esto no significa nada. Que no significa nada. La voz de Sofía sonó como un látigo cortando el aire. Llevas más de un año acostándote con otra mujer. Le has alquilado un apartamento. La has dejado embarazada. Le has prometido un futuro juntos. Y ahora me dices que no significa nada. ¿Me tomas por idiota, Héctor? No, no, escúchame, intentó defenderse él, levantándose del sofá e intentando acercarse, pero Sofía retrocedió 3 pasos. Fue una locura, una crisis de los 40 o algo así. Me sentía atrapado, agobiado, tanto trabajo, tanta responsabilidad, los niños, la hipoteca, todo. Y ella apareció y era distinta, nueva, sin complicaciones. Pero tú eres la madre de mis hijos, Sofía. Eres mi esposa, podemos arreglar esto. Sofía soltó una carcajada amarga que ni ella misma reconoció. ¿Arreglar esto? ¿Cómo exactamente, Héctor? ¿Vas a decirle a Natalia que todo fue un error mientras está embarazada de 5 meses? ¿O vas a seguir con tu vida doble, yendo y viniendo entre las dos como si nada? Porque déjame decirte algo. Yo no voy a ser la opción de nadie, ni la primera ni la segunda. Yo no voy a competir por un hombre que no me valora. Claro que te valoro, gritó Héctor, y ese grito despertó algo peligroso en Sofía. Baja la voz, siseó ella con los dientes apretados. No vas a despertar a tus hijos. No van a verte así, destruyendo lo poco que queda de esta familia. Mañana a primera hora te vas de esta casa. Marta, mi abogada, ya tiene todo preparado. Te voy a pedir el divorcio, y ni se te ocurra pelear la custodia porque tengo suficientes pruebas para dejarte en evidencia delante de cualquier juez. Héctor se derrumbó. Se sentó de nuevo en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Sofía pensó que iba a llorar, pero no lo hizo. En cambio, cuando levantó la vista, había algo diferente en sus ojos. Algo que Sofía no esperaba, rabia. ¿Sabes qué, Sofía? Dijo Héctor con una voz nueva, una voz dura que ella no había escuchado antes. Tienes razón en una cosa. Me sentí atrapado. Atrapado con una mujer que solo habla de pañales, de facturas, del salón, de lo cansada que está. Cuando fue la última vez que nos fuimos de cena solos, eh? Cuando fue la última vez que te arreglaste para mí, siempre con el pelo recogido, siempre con la misma ropa, siempre agotada. Natalia me hace sentir vivo, me hace sentir hombre. Me escucha, se ríe de mis chistes, se arregla para mí. ¿Y sabes qué más? No se queja todo el tiempo. Esas palabras fueron como ácido cayendo sobre una herida abierta. Sofía sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. No iba a darle la satisfacción de verla romperse. Respiró hondo, contó hasta 10 en su cabeza y cuando habló, su voz era hielo puro. Sal de mi casa. Ahora. Es mi casa también, replicó Héctor, recuperando parte de su arrogancia. Está a mi nombre, respondió Sofía. La compré yo con el dinero que me dejó mi abuela. Tú solo pagaste los muebles. Así que te repito, sal de mi casa ahora mismo o llamo a la policía y les cuento que me estás amenazando. Tú decides. Héctor la miró con una mezcla de odio y sorpresa. Nunca había visto a Sofía así. Siempre había sido dulce, complaciente, la esposa perfecta que nunca levantaba la voz. Pero esa mujer que tenía delante era otra persona. Era una desconocida. Y en el fondo, muy en el fondo, Héctor sintió miedo. Se levantó del sofá, fue al dormitorio y metió algo de ropa en una maleta. Sofía lo siguió, observándolo desde el marco de la puerta, asegurándose de que no se llevara nada que no fuera suyo. 15 minutos después, Héctor estaba en la puerta de entrada con la maleta en la mano. Esto no se va a quedar así, dijo antes de salir. Voy a luchar por mis hijos. Tú sabrás, respondió Sofía. Pero cuando ellos sean mayores y lean todos esos mensajes que te mandabas con tu amante mientras yo los criaba sola, ya veremos a quién culpan. Vete ya. Y no vuelvas hasta que mi abogada te lo autorice. Cerró la puerta en sus narices. Se apoyó contra ella y finalmente, solo entonces, cuando supo que él ya no podía verla, se permitió llorar. Lloró por los 11 años de matrimonio que se iban al traste. Lloró por la familia rota. Lloró por sus hijos que iban a crecer sin su padre en casa. Lloró por la Sofía ingenua que había confiado ciegamente. Y lloró también de rabia, de impotencia, de dolor. Pero después de 20 minutos se limpió las lágrimas, se miró en el espejo del recibidor y se prometió a sí misma que esas serían las últimas lágrimas que derramaría por Héctor.
Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía tuvo que contarles a los niños que papá ya no iba a vivir con ellos. Lucas, el mayor, lo entendió en silencio, con esa madurez prematura que a veces tienen los niños cuando se ven forzados a crecer demasiado rápido. Martina hizo 1000 preguntas que Sofía contestó con medias verdades. Y Diego simplemente preguntó si papá volvería para su cumpleaños. Sofía les dijo que sí, que papá siempre estaría en sus vidas, aunque ya no viviera en casa. Mentiras piadosas para proteger sus corazones de niños. Ya tendrían tiempo de conocer la verdad cuando fueran mayores. El proceso de divorcio empezó rápido. Marta era buena en su trabajo. Presentó todas las pruebas, los mensajes, las fotos, los extractos bancarios, el contrato de alquiler del apartamento. Héctor ni siquiera intentó defenderse. Aceptó todo, firmó todo, probablemente porque sabía que no tenía ninguna posibilidad. La custodia quedó para Sofía, con régimen de visitas para Héctor los fines de semana alternos. La pensión de alimentos se fijó en una cantidad razonable. En menos de 2 meses, Sofía era oficialmente una mujer divorciada, libre, sola, asustada, pero también por primera vez en mucho tiempo dueña de su propia vida. Una noche, mientras los niños dormían y ella revisaba las cuentas del salón en la mesa de la cocina, se dio cuenta de algo. Durante años había vivido en piloto automático, levantarse, preparar desayunos, llevar niños al cole, abrir el salón, trabajar, cerrar, cerrar, recoger niños, hacer cenas, ayudar con deberes, acostar niños, limpiar, dormir y vuelta a empezar. Nunca se había parado a pensar en qué quería ella, en qué le hacía feliz, en qué sueños había dejado atrás. El salón funcionaba bien, tenía clientas fieles, pero no era extraordinario. Era suficiente, y Sofía se había conformado con suficiente durante demasiado tiempo. Esa noche tomó otra decisión importante. No iba a conformarse nunca más. Iba a convertir ese dolor en combustible. Iba a transformar su vida. Y no solo la suya. Iba a ayudar a otras mujeres como ella. Mujeres que estaban pasando por divorcios, por crisis económicas, por momentos difíciles. Mujeres que necesitaban sentirse bonitas, cuidadas, valiosas, aunque no tuvieran dinero para pagarse un salón de belleza. A la mañana siguiente, Sofía empezó a hacer llamadas. Contactó con el ayuntamiento, con asociaciones de mujeres, con bancos que daban microcréditos para emprendedores sociales. Su idea era clara: crear un programa dentro de su salón donde mujeres en situación vulnerable pudieran acceder a servicios de peluquería y estética a precios simbólicos o incluso gratis. Cortes de pelo, tinte, manicura, lo que necesitaran, porque Sofía sabía mejor que nadie que a veces sentirte bien por fuera era el primer paso para reconstruirte por dentro. Las primeras semanas fueron duras. Muchas puertas se le cerraron. Muchas personas le dijeron que era una idea bonita pero poco práctica, que cómo iba a mantener un negocio si trabajaba gratis, que estaba loca. Pero Sofía no se rindió. Siguió tocando puertas. Y finalmente, una trabajadora social del Centro de Acogida de Mujeres Maltratadas se interesó por su proyecto. Se llamaba Patricia, tenía 40 y tantos años y llevaba 20 trabajando con mujeres que habían pasado por lo peor. Cuando Sofía le contó su historia, Patricia la abrazó y le dijo: "Tú entiendes, no hablas desde la teoría, sino desde la experiencia. Eso es lo que hace falta". Entre las dos diseñaron un programa. Cada martes por la tarde el salón cerraría para el público general y abriría exclusivamente para mujeres derivadas por Patricia. Sofía atendería gratuitamente a 5 mujeres cada semana, y para poder sostenerse económicamente subiría ligeramente los precios a sus clientas habituales, pero explicándoles el motivo. Para su sorpresa, la mayoría no solo aceptó, sino que muchas ofrecieron donar productos: champús, tintes, esmaltes de uñas. Algunas incluso se ofrecieron como voluntarias para ayudar esos martes. El proyecto empezó a tomar forma. Mientras tanto, Sofía también decidió renovar el salón. Pidió un pequeño préstamo, llamó a un decorador amigo de la familia y en 3 semanas el local cambió completamente. Pintaron las paredes de un azul turquesa precioso, cambiaron los espejos viejos por otros con luces LED, pusieron sillas nuevas más cómodas y crearon un rincón de lectura con revistas y libros para que las clientas se sintieran como en casa. El salón pasó de ser un local más del barrio a convertirse en un espacio acogedor, moderno, donde las mujeres querían estar. Y algo increíble empezó a pasar. Las clientas no solo venían a cortarse el pelo, venían a hablar, a desahogarse, a compartir sus propias historias.
El salón se convirtió en un refugio. Sofía escuchaba a mujeres contándole sus divorcios, sus problemas con hijos adolescentes, sus miedos económicos, sus sueños frustrados, y ella compartía su propia historia. No se escondía, no fingía que todo estaba bien. Les contaba cómo había traicionado, cómo había tocado fondo, cómo había decidido levantarse, y eso inspiraba a otras. De repente, Sofía se había convertido sin quererlo en un ejemplo, en una prueba viviente de que era posible rehacerse después de la tormenta. El primer martes del proyecto social llegaron 5 mujeres. Rosa, de 52 años, que acababa de salir de un matrimonio de 30 años donde su marido la había maltratado psicológicamente. Llevaba el pelo sin cortar desde hacía más de un año. Carmen, de 35, madre soltera de 4 hijos, que trabajaba limpiando casas y nunca tenía dinero para ella misma. Inés, de 48, que había perdido su trabajo hacía 6 meses y estaba en una depresión profunda. Lucía, de 28, que estaba en el centro de acogida después de huir de su pareja violenta. Y Amparo, de 60, cuyo marido había muerto dejándola con deudas que no sabía cómo pagar. Sofía las recibió con café y pasteles que había hecho esa mañana. Las hizo sentarse en círculo antes de empezar con las transformaciones, y les dijo algo que se convertiría en el lema de esos martes. Aquí todas somos guerreras. Todas hemos pasado por el fuego. Pero hoy vamos a brillar. Y entonces comenzó la magia. Rosa pidió un cambio radical. Quería quitarse 20 centímetros de pelo, teñirse de castaño claro, verse diferente, verse nueva. Sofía trabajó en su cabello durante 2 horas. Cuando Rosa se miró en el espejo, se echó a llorar. No me reconozco, dijo entre lágrimas. Parezco yo de joven cuando todavía tenía sueños. Carmen solo quería sentirse bonita un rato. Sofía le hizo un corte moderno, le arregló las cejas, le pintó las uñas de rojo. Cuando terminó, Carmen se miró las manos y dijo, hace 5 años que no me pinto las uñas. Había olvidado cómo se sentía. Inés llegó con el pelo grasiento, sin lavar, en un estado de dejadez total. Sofía le lavó el pelo con tanto cariño que Inés cerró los ojos y por primera vez en meses se relajó. Le hizo un corte sencillo pero favorecedor, le secó el pelo con mimo. Cuando Inés se vio en el espejo, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Lucía tenía moretones en los brazos que intentaba esconder con mangas largas a pesar del calor de mayo. No hablaba mucho. Sofía le hizo un corte discreto, le puso un tratamiento hidratante, le maquilló las ojeras con mucho cuidado. Lucía no lloró, no sonrió, pero cuando se levantó de la silla, le dio un abrazo a Sofía tan fuerte que casi le cortó la respiración. Y Amparo, la mayor de todas, solo quería que alguien la escuchara. Mientras Sofía le teñía las canas, Amparo le contó la historia de su vida. 50 años, casada con el mismo hombre, 3 hijos, 7 nietos y ahora viuda, sola, sin saber qué hacer con el resto de sus días. Sofía la escuchó, le agarró la mano y le dijo, Amparo, tu vida no se acabó. Apenas está empezando una nueva etapa y vas a estar preciosa para vivirla. Ese primer martes terminó a las 9 de la noche. Las 5 mujeres se fueron del salón transformadas, no solo físicamente, sino también por dentro. Llevaban una luz nueva en los ojos, y Sofía, exhausta pero feliz, supo que había encontrado su propósito. Esto era más grande que ella. Esto era su manera de sanar sanando a otras. Esto era su revolución silenciosa. Mientras tanto, Héctor vivía su propia realidad. Se había mudado al apartamento con Natalia. El bebé había nacido en agosto, un niño al que llamaron Hugo, pero la vida con Natalia no era el cuento de hadas que él había imaginado. Natalia resultó ser muy diferente cuando la convivencia diaria se hizo real. Era celosa, posesiva, gastaba dinero como si no hubiera mañana. El bebé lloraba todas las noches. Héctor apenas dormía. Su trabajo empezó a resentirse. Sus jefes lo llamaron la atención 2 veces por llegar tarde. Y lo peor de todo, extrañaba a sus hijos. Lucas, Martina y Diego venían a visitarlo los fines de semana alternos, pero no era lo mismo. Los niños estaban incómodos en ese apartamento que no era su hogar, con ese bebé que era su hermano pero que les resultaba extraño, con esa mujer que era la novia de su padre pero que no era su madre. Las visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos. Y Héctor, en medio de todo ese caos, cometió el error de intentar volver. Una tarde de octubre, 6 meses después del divorcio, Héctor apareció en el salón de Sofía sin avisar. Ella estaba terminando de peinar a una clienta cuando lo vio entrar por la puerta. El estómago se le encogió por un segundo, un reflejo automático del cuerpo que todavía recordaba el dolor
pero solo duró un segundo. Después vino la calma. Héctor ya no tenía ningún poder sobre ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sofía sin dejar de trabajar en el peinado de su clienta, como si la aparición de su exmarido fuera lo más normal del mundo. Héctor se quedó de pie junto a la puerta, incómodo, mirando el salón renovado con sorpresa. Todo había cambiado, las paredes azules, las luces nuevas, el ambiente acogedor. Esto ya no era el pequeño salón que él conocía, era otra cosa, algo mejor. Necesito hablar contigo, dijo Héctor en voz baja. Estoy trabajando, respondió Sofía. Si es sobre los niños, puedes llamarme esta noche. Si es sobre otra cosa, habla con mi abogada. Sofía, por favor, insistió él, y había algo en su voz que hizo que ella lo mirara por primera vez. Solo 5 minutos. Sofía terminó con su clienta, cobró, cerró la caja registradora y le indicó a Héctor con un gesto que la siguiera a la pequeña trastienda del salón. No quería que nadie más escuchara lo que él tuviera que decir. Cuando estuvieron solos, Héctor se pasó las manos por la cara, nervioso. Tenía ojeras profundas, había perdido peso y su ropa estaba arrugada. Sofía sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión, pero la apartó rápidamente. No era su problema. Ya no. ¿Qué quieres, Héctor?, preguntó cruzándose de brazos. Cometí un error. Soltó él de golpe, y las palabras salieron atropelladas, desesperadas. El peor error de mi vida. Sofía, no soy feliz. Todo es un desastre. Natalia no es quien yo pensaba. El bebé llora todo el tiempo. No duermo. Mi trabajo va mal. Mis hijos me miran como si fuera un extraño. Y tú estás mejor que nunca. Te veo cuando vengo a recoger a los niños y pareces otra persona, más fuerte, más segura, más tú. Y yo me doy cuenta de lo que perdí. Sofía lo dejó hablar. No lo interrumpió. Lo observó desmoronarse delante de ella con una calma que a ella misma le sorprendió. Cuando Héctor terminó, se hizo un silencio largo. Sofía respiró hondo antes de hablar. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Héctor? Que vienes aquí esperando que yo sienta lástima por ti, que te diga que todos cometemos errores, que te abra los brazos y te perdone como la esposa comprensiva que siempre fui. Pero esa Sofía murió el día que leí tus mensajes con Natalia. La Sofía que ves ahora no te necesita, no te quiere, y definitivamente no te va a rescatar de las consecuencias de tus propias decisiones. Pero yo te amo, dijo Héctor, y por primera vez en todos los años que llevaban juntos, Sofía vio lágrimas reales en sus ojos. Siempre te he amado, solo me perdí, me asusté, pero ahora sé que tú eres mi lugar, nuestra familia, todo. No, respondió Sofía con una firmeza que le salía desde lo más profundo de su ser. Tú no me amas, tú añoras la comodidad que yo te daba. Añoras tener una mujer que te cocinaba, te lavaba la ropa, criaba a tus hijos y nunca te cuestionaba. Añoras la vida fácil, pero el amor, el verdadero amor, no traiciona, no miente, no humilla. Y tú hiciste las tres cosas. Así que no, Héctor, no voy a volver contigo. Nunca. ¿Y Hugo?, preguntó Héctor jugando su última carta. ¿Es tu hijo también, de alguna manera? Los niños tienen un hermano. Sofía sintió una punzada de ira. Hugo es tu responsabilidad, no la mía. Y sí, mis hijos tienen un hermano, y yo nunca les voy a enseñar a odiarlo porque él no tiene la culpa de nada. Pero no me uses a ese bebé para intentar manipularme. Ya no funciona, Héctor. Nada de lo que digas va a funcionar. Ahora vete. Tengo trabajo. Héctor intentó acercarse, pero Sofía levantó la mano. Si das un paso más, grito y todo el barrio se entera de que mi ex marido me está acosando en mi lugar de trabajo. Tú decides. Héctor se quedó paralizado. La miró con una mezcla de incredulidad y derrota. Esta mujer que tenía delante no era la Sofía que él recordaba. Era alguien completamente nuevo. Alguien a quien él había creado sin quererlo. Alguien que había nacido de las cenizas de su traición. Y en ese momento Héctor comprendió que la había perdido para siempre. No había vuelta atrás. No había segunda oportunidad. Se dio la vuelta y salió del salón sin decir nada más. Sofía se quedó de pie en la trastienda durante unos minutos, procesando lo que acababa de pasar. Había esperado sentir triunfo, satisfacción, tal vez incluso un poco de alegría vengativa, pero no sintió nada de eso. Solo sintió paz, una paz profunda que le llegaba hasta los huesos. Había cerrado esa puerta, definitivamente, y al cerrarla se había liberado del último peso que la ataba al pasado. Los meses siguientes fueron de puro crecimiento. El proyecto social del salón se expandió. Ya no eran solo 5 mujeres cada martes, sino 10, y luego 15. Otras peluquerías del barrio se unieron a la iniciativa.
Lo que había empezado como la idea de una mujer rota se había convertido en un movimiento. Sofía dio entrevistas en periódicos locales, salió en la tele regional. Su historia inspiró a muchas otras mujeres a no quedarse calladas, a no conformarse, a luchar por sus derechos y su dignidad. El salón prosperaba. Sofía contrató a 2 chicas más para poder atender a todas las clientas. Los ingresos subieron. Pudo ahorrar por primera vez en años. Se compró ropa nueva. Se fue de vacaciones con sus hijos a la playa. Pequeñas cosas que antes daba por sentadas y que ahora saboreaba con una gratitud inmensa. Sus hijos estaban bien. Lucas había sacado matrícula de honor. Martina había entrado en el equipo de baloncesto del colegio. Diego había hecho su primera comunión rodeado de amor. Veían a su padre cada 15 días, y aunque las visitas no siempre eran fáciles, los niños estaban aprendiendo a navegar su nueva realidad familiar. Una tarde de primavera, casi un año después del divorcio, Sofía estaba cerrando el salón cuando una mujer mayor entró justo antes de que echara el cerrojo. Tendría unos 70 años, pelo blanco, ropa elegante pero gastada y una mirada que Sofía conocía bien, la mirada de alguien que ha sufrido pero no se ha rendido. Disculpe, ya estamos cerrados, dijo Sofía amablemente. Lo sé, respondió la mujer, pero necesitaba conocerla. Me llamo Elena. Soy la madre de Natalia. El mundo de Sofía se detuvo por un segundo. ¿La madre de Natalia? ¿Qué hacía aquí? Sofía se puso en guardia inmediatamente, pero algo en la expresión de esa mujer le hizo bajar las defensas. Pase, dijo finalmente, pero solo un momento. Elena entró y se sentó en una de las sillas del salón. Sofía se quedó de pie, esperando. La mujer mayor respiró hondo antes de hablar. Sé que esto es extraño. Sé que probablemente no quiere verme ni saber nada de mi familia. Y tiene todo el derecho. Pero necesitaba decirle algo. Mi hija cometió un error terrible. Yo se lo dije 1000 veces. Le dije que nunca se construye la felicidad sobre la desgracia de otra mujer. Pero Natalia es terca, siempre lo ha sido. Creía que Héctor era el amor de su vida, y ahora está pagando las consecuencias. ¿Por qué me cuenta esto? Preguntó Sofía confundida. ¿Por qué quiero pedirle perdón? Dijo Elena con los ojos llorosos. Sé que no tengo derecho, que yo no hice nada directamente, pero soy su madre, y cuando una madre ve a su hija haciendo daño, también es responsable. Sofía, he visto su proyecto en la televisión. He leído sobre usted en los periódicos y me di cuenta de que mientras mi hija destruía una familia, usted estaba construyendo un legado. Está ayudando a mujeres que lo necesitan. Está siendo la clase de persona que mi hija debería haber sido. Y quería que supiera que la admiro y que lo siento mucho. Sofía no sabía qué decir. De todas las cosas que había imaginado que podían pasar en su vida después del divorcio, esto no estaba ni remotamente en la lista. Miró a Elena, a esa mujer mayor que no tenía por qué estar ahí, que no tenía por qué disculparse por los errores de su hija adulta, y sintió algo que no esperaba, empatía. Gracias por venir, dijo Sofía finalmente. No sé si puedo perdonar a su hija, probablemente nunca podré, pero aprecio que usted haya dado la cara. Eso dice mucho de quién es usted. Y en cuanto a Héctor y Natalia, ellos tomaron sus decisiones. Ahora tienen que vivir con ellas. Yo ya seguí adelante. Elena asintió, se levantó de la silla y le dio un abrazo a Sofía que ninguna de las dos esperaba, pero que ambas necesitaban. Cuando la mujer mayor se fue, Sofía se quedó sola en el salón, mirando su reflejo en los espejos, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en paz consigo misma. Pasaron 2 años. El salón de Sofía se convirtió en un referente en Málaga. Abrió un segundo local en otro barrio. Escribió un libro contando su historia que se convirtió en un pequeño éxito de ventas. Dio charlas motivacionales en colegios, asociaciones, eventos. Su proyecto social ayudó a más de 500 mujeres. Y ella, la Sofía que había sido traicionada, humillada y rota, se había convertido en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino. Sus hijos crecieron sanos y felices. Lucas entró en el instituto con las mejores notas de su clase. Martina descubrió que tenía talento para el arte y empezó a pintar cuadros preciosos. Diego superó su timidez y se convirtió en el niño más sociable de su curso. Los tres adoraban a su madre, la veían trabajar duro, la veían ayudar a otras mujeres, la veían brillar. Y aprendieron que las crisis pueden destruirte o pueden transformarte dependiendo de lo que tú decidas hacer con ellas. Héctor, por su parte, nunca encontró la felicidad que buscaba. Su relación con Natalia
se deterioró con los años. Discutían constantemente. Él siguió trabajando, pagando la pensión de sus hijos, cumpliendo con sus obligaciones, pero nunca recuperó la luz que había tenido. Envejeció prematuramente. Sus hijos mayores mantuvieron una relación cordial con él, pero nunca fue la misma. Hugo, el hijo que tuvo con Natalia, creció sabiendo que tenía tres hermanos mayores en otra casa, en otra vida, y siempre sintió que su padre arrastraba una tristeza que nunca podía nombrar. Una tarde de verano, 5 años después del divorcio, Sofía estaba en la playa con sus hijos. Martina tenía ya 12 años y estaba entrando en la adolescencia. Lucas tenía 14 y era prácticamente un hombre joven. Diego tenía 10 y todavía era su bebé, aunque él protestara cuando ella lo llamaba así. Estaban construyendo castillos de arena, riendo, disfrutando del sol y el mar. Y en ese momento, mientras miraba a sus tres hijos felices, bronceados, llenos de vida, Sofía tuvo una revelación. Héctor no le había quitado nada. Al contrario, sin quererlo, le había dado todo. Le había dado la oportunidad de descubrir quién era ella realmente. Le había dado la libertad de construir su propia vida. Le había dado la fuerza que no sabía que tenía. Su traición había sido el empujón que necesitaba para salir de su zona de confort y convertirse en la mujer que siempre debió ser. No le agradecía lo que hizo, nunca lo haría, pero tampoco lo odiaba ya. Simplemente existía en su pasado como una lección aprendida, como un capítulo cerrado, como la prueba de que ella era capaz de sobrevivir a cualquier cosa. Esa noche, cuando los niños se durmieron después de un día perfecto de playa, Sofía se sentó en su terraza con una copa de vino y miró las estrellas. Pensó en todas las mujeres que había ayudado. Pensó en Rosa, que ahora tenía novio y había vuelto a sonreír. Pensó en Carmen, que había montado su propia empresa de limpieza y ahora era su propia jefa. Pensó en Inés, que había encontrado trabajo y había salido de la depresión. Pensó en Lucía, que había rehecho su vida en otra ciudad, lejos de su agresor. Pensó en Amparo, que había descubierto la pintura a los 60 años y ahora exponía sus cuadros en galerías locales. Y pensó en sí misma, en la Sofía de hace 5 años, asustada, rota, sin saber cómo iba a seguir adelante. Y en la Sofía de ahora, fuerte, independiente, llena de propósito. Las dos eran la misma persona, pero también eran completamente diferentes. Y esa transformación, ese viaje del dolor a la luz, era su mayor orgullo. Sofía levantó su copa hacia las estrellas en un brindis silencioso por las mujeres que caen y se levantan, por las madres que luchan solas, por las traiciones que te hacen más fuerte, por los finales que son en realidad nuevos comienzos, por ella misma. Y en algún lugar de Málaga, en un apartamento pequeño donde un hombre y una mujer discutían otra vez mientras un niño de 5 años lloraba en su habitación, Héctor miraba por la ventana hacia la noche y se preguntaba cómo había podido ser tan idiota de dejar ir la mejor cosa que le había pasado en la vida. Pero ya era tarde. Sofía había seguido adelante. Y su luz, esa luz que él había intentado apagar con sus mentiras y traiciones, ahora brillaba más fuerte que nunca, iluminando no solo su camino, sino el de cientos de mujeres que caminaban detrás de ella, siguiendo sus pasos, aprendiendo de su ejemplo, sabiendo que ellas también podían sobrevivir, prosperar y brillar. Porque al final la mejor venganza no es el odio ni la amargura. La mejor venganza es construir una vida tan hermosa, tan plena, tan significativa, que tu traidor se dé cuenta de lo que perdió cada vez que escuche tu nombre. Y Sofía había hecho exactamente eso. Había ganado, no porque Héctor hubiera perdido, sino porque ella había encontrado algo mucho más valioso que un matrimonio roto. Se había encontrado a sí misma. Y eso era para siempre. Fin.